En el capítulo 11 del Génesis nos presenta la primera genealogía de la Biblia, que es la genealogía de Abraham, desde el hijo de Noé, Sem, hasta Abraham. Y este tema lo quiero enganchar con la genealogía de Cristo que aparece en los evangelios de Mateo y de Lucas. Lo primero que tenemos que decir es que cuando aparece la lectura de la genealogía de Cristo en nuestras iglesias, todos los rostros de los oyentes toman un aire de aburrimiento impresionante. Esa caterva de nombres extraños, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel engendró a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud engendró a Eliaquín, Eliaquín, etc., provocan una pregunta: ¿a qué viene todo esto? ¿A quién le interesa esa caterva de nombres? Para nosotros occidentales, las genealogías son un capricho de los nobles, solo los reyes o gente de título, o algunos raros, pues pierden el tiempo trazándose árboles genealógicos. ¿Qué carpintero conocería sus posibles enlaces sanguíneos con Hernán Cortés o con Conín, nuestro héroe otomí? Aplicando esta mentalidad al Evangelio, demostramos conocer mal las costumbres orientales. Aún hoy, el más nómada de los beduinos del desierto puede recitarnos su genealogía, hasta el punto de que cuando un beduino quiere hacer un pacto con una tribu, que en realidad nada tiene que ver con su sangre, se inventan una genealogía con la que consiguen demostrar que en alguna lejana rama hay un parentesco con esos nuevos amigos. Amistades o alianzas sin proximidad de sangre no tienen sentido. Me contaba en una ocasión un guía jordano que en el funeral de su abuela pasaron por la casa a dar el pésame y tomar café con galletas más de 3.000 parientes. Conocidos, muchos para nada, pero eso sí, todos parientes. En las páginas del Antiguo Testamento nos encontramos 15 de esas listas genealógicas. Flavio Josefo, un historiador romano del primer siglo, nos cuenta con qué minuciosidad estudiaban en la Palestina de Cristo los árboles genealógicos de todo sacerdote o levita que pretendiera contraer matrimonio. Si un sacerdote se casaba con una mujer de familia sacerdotal, había que examinar la pureza de sangre de la madre de la presunta esposa, de sus 2 abuelas y de sus 4 bisabuelas. Y si se casaba un sacerdote con una mujer que no fuera hija de un sacerdote, este examen de pureza llegaba hasta las tatarabuelas. A ver de dónde viene esta mujer. Por ello Mateo y Lucas dan importancia a la genealogía de Cristo. Mateo abre su evangelio con la genealogía y Lucas la coloca en el mismo comienzo de la vida pública, para comprender que esa página tiene más interés que el de hoy, que hoy le damos, con los bostezos de esos fieles que escuchan el evangelio cuando toca la lectura en la misa. Tenemos que decir que Mateo y Lucas hacen sus genealogías en direcciones opuestas. Mateo desde Abraham a Jesús y Lucas desde Jesús hasta Adán. Pero el asombro crece cuando vemos que las generaciones no coinciden. Mateo pone 42, Lucas 77. La lista coinciden entre Abraham y David, pero discrepan entre David y Cristo. En la cadena de Mateo, en este periodo, hay 28 eslabones, en la de Lucas, 42. Y para colmo, en este tramo entre David y Cristo, solo 2 nombres de las 2 listas coinciden. Una mirada aún más fina percibe más inexactitudes en ambas genealogías. Entonces, la pregunta es: ¿las genealogías estamos ante fábulas o de qué se trata esto? La teoría de ser fábulas pues difícilmente puede sostenerse en pie. En primer lugar porque de haber inventado estas listas Mateo y Lucas,
Hombre, lo habrían hecho un poquito mejor, para no saltarse nombres en las listas de los reyes que aparecen en los libros de los reyes y las crónicas. Bastaría haber ido ahí y hubieran sido más precisos. Errores así se cometen a propósito. Además, no hubieran ocultado los eslabones sucios, hijos incestuosos, ascendientes nacidos de adulterios y violencia, como que decía alguien, a mí eso de las genealogías no me gusta porque siempre se encuentran ramas rotas, antepasados que mejor no hay que nombrar. La genealogía de Cristo está marcada por el más puro estilo bíblico, es decir, se parte de unas listas verdaderas históricas, pero la elaboran libremente con una intención catequética. ¿Cuál sería esto? En la genealogía de Cristo, mostrar que el nacimiento de Jesús no es un acontecimiento fortuito, perdido dentro de la historia humana, sino la realización de un designio de Dios al que estaba ordenado todo el Antiguo Testamento. Mateo, que se dirige a los judíos en su evangelio y por lo tanto para ellos es muy importante las genealogías, trataría de probar que en Jesús se cumplen esas promesas hechas a Abraham y a David. Y Lucas, que escribe directamente para paganos, para convertidos, irá desde Cristo hasta Adán para demostrar que Jesús vino a salvar no solo a los hijos de Abraham, sino a toda la posteridad de Adán. Escribe Guardini: qué elocuentes son estos nombres. A través de ellos surgen de las tinieblas del pasado más remoto las figuras de los tiempos primitivos. Adán, penetrado por la nostalgia de la felicidad perdida del paraíso. Matusalén, el muy anciano. Noé, rodeado del terrible fragor del diluvio. Abraham, al que Dios hizo salir de su país y de su familia para formarse una alianza con él. Isaac, el hijo del milagro, que le fue devuelto desde el altar del sacrificio. Jacob, el nieto que luchó con el ángel de Dios. Qué corte de gigantes del espíritu escoltan la espalda de este recién nacido. Hombre, qué hermosa imagen habla este Guardini, ¿no? La espalda de este niño, de Jesús, está escoltado por unas figuras tremendas. Pero hay que decir que en esa lista no todo es luz. Lo verdaderamente sorprendente de esta genealogía es que ninguno de los dos evangelistas ha limpiado la estirpe de Jesús. Cuando hoy alguien exhibe su árbol genealógico, pues trata de ocultar o por lo menos de no sacar en primer plano esas manchas que él pudiera tener. Se oculta el hijo ilegítimo, los matrimonios vergonzosos. No obran así los evangelistas. En la lista aparece, y casi subrayado, Farés, hijo incestuoso de Judá. Salomón, hijo adulterino de David. Sorprende que en las genealogías de Cristo aparecieran mujeres, son 4, y las 4 con historias tristes. 3 de ellas son extranjeras, una cananea, una moabita y otra hitita, y para los hebreos era una infidelidad el matrimonio con extranjeras. 3 de ellas pecadoras, y solo Ruth pone una nota de limpieza en la historia de las genealogías de Cristo. No se oculta el terrible nombre de Tamar, nuera de Judá, que deseando vengarse de él, se vistió de cortesana, esperó a su suegro y de aquel encuentro incestuoso nacerían 2 ascendientes de Cristo, Farés y Zara, y el Evangelio no lo oculta. Y aparece el nombre de Rahab, pagana como Ruth, y mesonera, es decir, ramera de profesión. De ella engendró Salmón a Boz.
Y no se dice que David engendró a Salomón de Betsabé, sino claramente de la mujer de Urías. Me parece como si el evangelista tuviera especial interés en recordarnos la historia del pecado de David, que se enamoró la mujer de uno de sus generales, que tuvo con ella un hijo y que para ocultar su pecado, pues hizo matar con refinamiento al esposo deshonrado. En pocas palabras, esto de las genealogías suena a telenovela. ¿Por qué este descaro en mostrar lo que cualquiera de nosotros ocultaría? Los evangelistas, al subrayar estos datos, están haciendo teología, están poniendo el dedo en una tremenda verdad que algunos querrían ocultar, pero que es exactamente lo que el Evangelio quiere subrayar. Y exalta el hombre de fe. Cristo entró en la raza humana tal y como es la raza humana. Pecadora. Solo puso un pórtico de pureza total en el penúltimo eslabón, su Madre Inmaculada. Pero aceptó en todo el resto de sus antepasados, la realidad humana total que él venía a salvar. Dios, que escribe con líneas torcidas, entró por caminos torcidos, por los caminos que son de la humanidad. Y Jesús fue hombre, no se disfrazó de hombre. Este tema de las genealogías, esta primera genealogía del capítulo 11 del Génesis, pues nos ha mostrado el valor que tienen, la importancia que tienen en Oriente, y nos ha mostrado en Cristo esa genealogía está marcada por toda la historia de lo que es el hombre. Y Cristo va a limpiar con sus acciones, o va a redimir con sus acciones todos los pecados de la historia de su genealogía. Espero que nos haya ilustrado un poco este tema al hablar de la genealogía, el valor que tiene, la importancia que tiene, al compararla con la genealogía de Cristo. Génesis capítulo 11, la primera de las genealogías que se hablarán en la Sagrada Escritura.